En el Cabildo Abierto en Barranquilla, el presidente de la República se fue lanza en ristre contra congresistas Caribe. Dijeron que habían votado contra el pueblo Caribe y mencionó, entre ellos, también al senador Mauricio Gómez Amín. Senador, buenos días. Le hago la misma pregunta que le hicimos a Antonio Sabaraín. ¿Usted votó contra el pueblo Caribe? Buenos días. Buenos días, Juan, a ti, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Juan, te voy a contestar. Tú perdonas la palabra, pero ese es el talante de las bodegas del presidente Petro. Lo que pasa cuando un presidente de la República en ejercicio de sus funciones incita al odio y a la violencia. Te voy a leer cómo se están manifestando las bodegas petristas hoy contra alguno de los senadores de la República. Escucha también, Juan, para que entiendas de lo que te estoy hablando. Juli, el progre original, que es uno de los bodegueros más fuertes del presidente de la República. Dice el señor Juli, el progre: muerte política a estos hijueputas. Ojo, ni un voto por estos malparidos. Y nos taguea a algunos senadores, entre esos al senador Efraín Cepeda y a mí. A partir de este momento hago responsable de mi vida y de la vida de mi familia al presidente Petro, de mi integridad física. Y por supuesto le pido mesura y cordura. Él es el presidente de los colombianos y tiene que poner ejemplo. No puede venir a la ciudad de unos senadores de la República y ponerlos en la mitad de la hoguera, porque así no funciona la política y las democracias en el mundo, Juan. Senador, no es la primera vez. Él ya había utilizado la expresión HP, luego dijo que era honorable parlamentario. ¿Usted siente en la calle, usted siente en Barranquilla, siente su familia que los están hostigando, que los están amenazando, que los están amedrentando o que los están poniendo en peligro físico? ¿Usted eso ya lo palpa? Sí, cuando uno tiene a un presidente en ejercicio, como te digo, con todo el poder del Estado, Juan, que lo perfila a uno de esa manera, porque lo expone a uno, no solamente a uno. Yo tengo 3 hijos, tengo a mi señora, por supuesto son los que más sufren con todo este tema. Mi hijo ya de 14 años entiende todos estos temas y me llamó preocupado esta mañana, me dice: papá, ¿esto qué es? Por supuesto, al presidente no le interesa eso, pero a uno que tiene una familia que la cuida, que la protege y que la quiere, sí. Pero igual, Juan, este es mi ejercicio político, lo hago con cariño, lo hago con responsabilidad. Yo no estoy haciendo nada distinto, presidente Petro, a lo que usted hizo los últimos años de su vida: oposición. Y oposición con argumentos, porque mientras que el país se desarma, mientras que el Clan del Golfo se toma a Colombia, usted está haciendo política en Barranquilla. Mientras las clínicas se cierran por todo el país y los pacientes se quedan sin medicamentos, usted viene con recursos del Estado en el avión presidencial a hacer política en Barranquilla. Aquí lo que yo le pido, como se lo pedí ayer en la plenaria a los senadores del pacto, es que gobiernen. Para eso los eligió Colombia. Para eso el presidente de la República sacó más de 11 millones de votos. Y por supuesto, le voy a decir algo: si me toca votar nuevamente la consulta, la voy a votar no una vez, no 2 veces, todas las veces que sean necesarias, porque esa plata se necesita para cosas más importantes que para hacer politiquería en el país. Además, ya en la Comisión Cuarta está transitando la reforma. La senadora Angélica Lozano con un grupo de senadores responsablemente están tramitándola y estoy seguro que ahí va a salir algo bueno para los trabajadores. Senador, nos estamos levantando este miércoles, arrancando este miércoles con un comunicado tal vez el más duro que haya hecho un partido político en lo que va de este gobierno y en muchos años contra un presidente de la República. El comunicado que ha emitido su partido, el Partido Liberal, con la cara enfrente del expresidente César Gaviria y un titular muy fuerte que dice: la arbitrariedad de Petro nos puede llevar a desconocerlo como presidente. Le pregunto a usted, como senador de ese mismo partido, ¿esto no es convocar a un golpe de Estado?
Yo no lo he visto, yo no he visto todavía ese comunicado. Yo le digo la verdad, yo creo que lo que más le conviene a Colombia, a nuestros ciudadanos, a nuestros empresarios, a nuestros periodistas, a las cortes, es que el presidente de la República pueda terminar su periodo. Yo, al contrario de todo lo que hace Petro, de desearle el mal a uno y exponerlo a uno como lo hace, yo al presidente lo que le deseo es el bien, y lo que quiero es que estos últimos meses diseñe una hoja de ruta, gobierne en serio y deje algo de legado para los colombianos. Yo creo que Colombia es una democracia estable, es una democracia que ha demostrado que ha pasado momentos duros, Pero senador, si lo interpreto bien, ¿se equivoca entonces el expresidente Gaviria planteando las cosas en estos términos? Yo quisiera leerlo, es que no lo conozco, no conozco los términos. Yo hablé con el presidente Gaviria ayer en la mañana, no me comentó nada de este comunicado, de esto que está pasando, y quisiera entenderlo. Yo conozco al expresidente César Gaviria como un demócrata, como un hombre que respeta las instituciones, y dentro de las instituciones de Colombia está, por supuesto, la rama ejecutiva y la presidencia de Colombia. Y yo tengo que decirlo hoy, el presidente Petro ganó en las urnas y ganó democráticamente. Yo pienso que así como lo deben hacer todos los colombianos, lo debemos hacer nosotros, y es respetar su mandato hasta el último día, como él debe respetar la división de poderes en Colombia, como él debe respetar el Consejo de Estado cuando le dice que no transmita el Consejo de Ministros en los canales privados, cuando él debe respetar a la Comisión Séptima de Senado cuando toma una decisión en democracia. Es que tenemos todos que poner de nuestra parte y de verdad dedicarnos a lo que de verdad se necesita en el país, que son los problemas de los colombianos, que son muchos hoy. 7:29. Una pregunta final, senador Mauricio Gómez Amín. En ese evento de Barranquilla, el pastor Saade, que es muy activo en Barranquilla, lo que está pidiendo es que se desconozca el Congreso, o que se cierre el Congreso y que se cancele, digamos, el debate de las leyes en el Congreso, y un poco con el argumento de que el Congreso es enemigo del pueblo porque no le copia todo lo que el presidente de la República dice. ¿Qué hacer frente a voces como las del pastor Saade? Nada, Juan. Bueno, pastor del dirigente Saade. Sí, entre más el dirigente Saade diga que cierren el Congreso, más el Congreso va a arreciar y va a endurecer la oposición contra el presidente. A nosotros no nos cierra el presidente Petro, a nosotros nos eligió el pueblo colombiano. Nosotros somos igual de legítimos que él. Y somos una rama del poder público independiente, Juan. No somos su notaría, no somos sus empleados, presidente Petro. Vamos a seguir poniendo el pecho, vamos a seguir visibilizando todo lo que usted no hace bien. Y lo vamos a hacer hasta el último día de su gobierno. Y el llamado es a los colombianos, para que el próximo año voten a conciencia y el país pueda nuevamente encaminarse, tener un norte y salir adelante. Colombia es más que Gustavo Petro Urrego, y eso lo vamos a demostrar el próximo año. Es el senador Mauricio Gómez Amín. Muchas gracias, senador, por haber estado con nosotros esta mañana. Un abrazo, Juan, y un abrazo a los oyentes. 7:31. Nosotros somos más. El Congreso de la República no se pliega a Gustavo Petro. Somos un poder independiente. William, muy importante para el año entrante que los colombianos no solo piensen en la elección presidencial. Creo que tiene razón el senador Gómez Amín. Hay que pensar desde ya en todas las regiones, desde cualquier vertiente política, en que tengamos un Congreso de excelencia en el 2026. Un Congreso de excelencia es indispensable para poder avanzar en asuntos cruciales y en
poder evitar cualquier abuso autoritario que se pueda llegar a presentar en Colombia. Claro, y además es, Juan, la base política para la campaña presidencial, es decir, en la medida en que haya un Congreso limpio, que haya un Congreso de gente honesta, un Congreso que le permita a Colombia avanzar hacia el futuro y no devolvernos como está ocurriendo actualmente, pues estaremos garantizando que quien llegue a gobernar los destinos después del presidente Petro retome el rumbo o reencamine o reencauce a este país por un camino de progreso. Pero yo le digo una cosa, don Juan, un solo congresista no hace verano. ¿A qué me refiero? Que es el paquete de congresistas de los partidos, es el grupo de congresistas. Ese cuento que querían algunos congresistas diciendo de que, ¿cómo era? Que esto era collar para perros, disciplina para perros, para evitar el transfugismo, es justamente lo que hay que evitar. Y ponerles esas disciplinas que respeten la línea de sus partidos. Pero es que ya no hay partidos, ya lo que hay es fachadas, avisos para hacer mecánica política. Pero dígame usted si el Partido Liberal, por ejemplo, hoy representa lo que encarnaba el origen del Partido Liberal o el pero esas son ideas políticas, que las ideas políticas obviamente se la pasan por la faja, pero yo sí creo que debe haber disciplina de partidos. Disciplina partidos, gente que respete realmente lo que decide el grupo. Yo también lo creo. Pero lo que mencionaba Darcy, por ejemplo, frente a Temístocles Ortega en Cambio Radical, si el partido dice blanco, pues los congresistas del partido que se deben a ese aval deberían hacerlo y no esconderse en que no llegué a tiempo, no voy a la votación. Deberían votar como dice el partido. Pero mire lo que hizo don Temístocles, no apareció en la votación, pero que él iba a votar que no. Y le creen, claramente fue una estrategia. Los que no llegaron y no votaron, una estrategia. Mire lo que pasó al mismo pacto histórico le pasó con la doctora, la señora Piteyú. Oiga, exactamente. ¿Sabe? Hablando con alguien de Santiago, hablando con alguien del pacto histórico, me decía de esos ingenieros electorales, me decía, mínimo queremos sacar 25, 30 senadores. Pues hoy tienen 20, pero Juan, yo creo que el senador Amin no contestó sobre el comunicado del Partido Liberal porque dijo que tenía que revisarlo. Realmente ese comunicado no hay que revisarlo porque el titular es la noticia y el titular es la almendra de todo el comunicado de 4 páginas. La arbitrariedad de Petro nos puede llevar a desconocerlo como presidente y yo creo que el expresidente César Gaviria se equivoca en ese comunicado porque aunque el presidente haya usado el verbo revocar frente al Congreso, nadie en Colombia puede decir que al presidente Gustavo Petro no lo eligieron legítima y democráticamente y desconocer su fuero y su periodo hasta el 7 de agosto del 2026 es un error que además lo que termina haciendo es dándole gasolina al discurso de víctima y de golpe de Estado. Puede interpretarse no necesariamente como un llamado al golpe o revocar el mandato del presidente Petro. Puede decirse que desconocer es simplemente dejen que Petro hable allá lo que quiera, pero pues nadie le pare bolas. Ese puede ser... No creo, porque el presidente de la República toma decisiones, maneja todas las políticas públicas, define cuál es la estrategia militar, la política exterior. Sí, decir que uno no reconoce al presidente de la República es no reconocer su mandato. No, pero